Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un saludo cordial para todos. En esta oportunidad vamos a presenciar una clase y la clase corresponde a las tablas de verdad. En las tablas de verdad encontramos proposiciones simples. Normalmente usamos la proposición P en la primera, la proposición Q en la segunda, la proposición R en la tercera, la S en la cuarta, y entre ellas está la preposición T, U y otras letras del alfabeto, pero comúnmente casi siempre utilizamos, en este caso nosotros, las primeras cuatro proposiciones. Estas proposiciones se utilizan para hacer las tablas de verdad. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado, una oración. Por ejemplo, P puede ser Juan toca guitarra, Q puede ser María la escucha, R puede decir Juan estudia mucho, S puede ser Andrés tiene un niño. O sea, es una oración, un enunciado, pero que definitivamente o estrictamente no hablamos directamente del enunciado, ¿verdad? Independientemente nos referimos a la proposición. Entonces, para ello usamos conectivos lógicos. Por ejemplo, cuando la proposición P se relaciona con el conectivo lógico de negación, entonces por ser P una proposición solo tiene dos valores. ¿Cuál es la primera? O es verdadero o es falso. Pero cuando negamos P, dice que si no es verdadero, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer lo contrario de verdadero, es falso. Si no es falso, entonces P, aquí dice vamos a negar P. Entonces, si no es falso, lo contrario de falso es verdadero. Entonces, ahí corregimos o ahí le damos nosotros el resultado a la negación de P. Comenzando con las primeras dos, o es verdadero o es falso, pero al momento de negarla, si antes fue verdadero, después pasa a ser falso. Y si antes es falso, pasa a ser verdadero. Entonces, los valores que adquiere a partir de la solución son estos, falso y verdadero. Si quisiéramos negar, por ejemplo, Q, tenemos a Q. Ay, perdóname aquí. Si quisiéramos negar Q, la negamos aquí. ¿Cómo negamos Q? Si aquí es verdadero, aquí es falso. Al otro lado, al momento de negar Q, si al lado izquierdo es verdadero, pasa a ser a la derecha falso. Si al lado izquierdo es falso, pasa a ser a la derecha verdadera. Entonces las soluciones serían prácticamente estas, porque así lo dice el conectivo lógico. Eso sí, normalmente siempre con la primera proposición iniciamos también con el valor verdadero. Eso es uno. Otra. Tenemos que prestarle atención a la tablita que se les proporcionó. En la tablita vamos a encontrar lo siguiente. Espérate. Bueno, si notamos en la tablita que se les proporcionó, en la imagen que se les proporcionó, nos vamos a enfocar en, en los espacios amarillos, en las franjas amarillas. Entonces vamos a encontrar en la conjunción dos valores de verdad antes y un valor de verdad después. Los dos son verdaderos, perdón, los tres son verdaderos, los dos anteriores y el que está después. En la disyunción inclusiva encontramos dos valores de verdad falsos antes y un valor de verdad falso verdadero. ¿Por qué estamos hablando de ellos? Porque estos nos van a servir para poder sentar un antecedente. Por ejemplo, en la disyunción exclusiva tenemos antes dos verdaderos y una falsa, y antes dos falsas y un falso. En la condicional tenemos antes un verdadero y un falso, y después tenemos un falso. En la bicondicionante tenemos dos verdaderos antes y un verdadero después, y dos falsos antes y un verdadero después. Entonces, ¿cómo le vamos a dar solución? Miren cómo le vamos a tratar de interpretar esto. Dice
que la conjunción, me voy a enfocar en la conjunción. Cuando los dos anteriores son verdaderos, el que está después va a ser verdadero. Entonces, notamos en la proposición P y Q, usando la conjunción tenemos P y Q al lado derecho. Aquí en este lado me estoy enfocando ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A sentar el antecedente. Entonces, cuando las dos anteriores son verdaderas, la que sigue va a ser verdadera. Vamos a la disyunción inclusiva. ¿Qué vamos a hacer? Si notamos anteriormente están las dos proposiciones falsas y después tenemos la proposición como resultado falso. Entonces, ¿cómo sentamos el antecedente ahí? Entonces, la disyunción inclusiva dice que el resultado es falso cuando los dos anteriores son falsos. De lo contrario, las otras van a ser verdaderas. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Por ejemplo, ¿va a ser falso cuando los dos anteriores son falsos? Profe, entonces si no es falso, ¿qué es? Entonces va a ser verdadero. Pero ¿cuál es la condición para ser falso? Que las dos anteriores sean falsas. Vamos con la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, si ustedes notan, es un triangulito. Ahí está. Está el triangulito. Ahí está el triangulito. ¿Ya? ¿Qué dice la disyunción exclusiva? La disyunción exclusiva dice que cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, por ejemplo aquí las dos son verdaderas y aquí las dos son falsas. Cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, su resultado va a ser falso. ¿Ya vimos? Pero eso sí, cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad. Vamos con la otra. La condicionante. La condicional dice que va a ser falso, su resultado va a ser falso cuando el anterior es verdadero y el que está después es falso. ¿Eso cómo así, profe? Vea. O sea, que cuando el primer valor es verdadero y el que está después del verdadero es falso, entonces su resultado va a ser falso. ¿Y las otras qué van a ser? Las otras van a ser verdaderas. Ahí notamos verdadero, verdadero y verdadero. ¿Ya? Eso lo dice la condicional. ¿Y cuál es el conectivo de la condicional? Esta flechita que notamos aquí, miren. ¿Ya vimos? Esa es la condicional. Luego viene la bicondicional. La bicondicional son estas dobles flechas que notamos por acá. Entonces tenemos las dos proposiciones simples P y Q, los valores de verdad, y nos enfocamos en el resultado, que en este caso acá es verdadero y acá también es verdadero. Entonces, ¿qué entendemos ahí? Que cuando las dos anteriores tienen el mismo valor de verdad, va a ser verdadero. ¿Eso qué significa? Que si las dos son verdaderas, su resultado va a ser verdadero, y si las dos son falsas, su resultado va a ser verdadero. ¿Ya? Entonces, así es como le damos interpretación a los conectivos lógicos en la tabla de verdad. ¿Sí? Ahora vamos a continuar.